Gracias. Muy bien. Em, Veíamos en la clase anterior em, toda la situación que se había generado a raíz de los, las distintas acciones y del plan que se había desarrollado desde la inteligencia militar, eh, y que repercutió en las masacres, en las desapariciones sistemáticas que se habían registrado en el país. ¿Ya? También un poco la rearticulación de los movimientos sociales, ¿ya? Y el paso ya a la democracia, al sistema democrático, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de el periodo de 1985 a la actualidad, ¿ya? Eh, Vemos que en el año 84 se fueron creando las condiciones institucionales para hacer el cambio, ¿ya? Donde se crea ¿cómo se llama? La Procuraduría de Derechos Humanos, se redacta una nueva constitución, ¿ya? Y que permite, se creó también el Tribunal Supremo Electoral. Este permitió la realización ya de las elecciones de 1985 para estas elecciones del 85 son bastante significativas porque permitieron primero, después de casi 20 años de golpes de Estado, de fraudes electorales y de gobiernos militares, que asumiera el poder un civil, ¿ya? En este caso salió electo Vinicio Cerezo por parte del Partido Democracia Cristiana, ¿ya? Entonces, esto abrió la puerta a muchas, ¿cómo se llama? A muchas actividades pues, que hubieran muchas expectativas con respecto al periodo que empezaba. Esto no quiso decir de que desapareciera la violencia, sino que se estaba desarrollando, ¿ya? Pero en una intensidad un poco más baja. Entonces, otra de las situaciones fue también la llegada, o sea, la apertura de la búsqueda de la salida negociada al conflicto armado, ¿ya? Entonces, hay una participación ciudadana, ¿ya? Platicábamos el último día que dentro del periodo de 1986 al 96 se trata de mantener esa democratización. Hay ciertas rupturas en el proceso de los acuerdos de paz y se implementaron estas medidas de reajuste económica que se le conoce como el neoliberalismo, en donde se trata de reducir la presencia del Estado para darle espacio a la propiedad privada, o sea, entregar los bienes del Estado a la propiedad privada, ¿ya? En donde, pues, se dentro de las justificaciones que estaban para la privatización, pues es de que los servicios nacionales no eran, no funcionaban de una manera efectiva, ¿no? Entonces, pero en la práctica, lo que generó, pues, fue una gran crisis, o sea, que se agudizara la crisis tanto para las poblaciones que menos acceso tienen a pagar estos servicios, ¿ya? Entonces, eh, en este, eh, en este periodo. Hay todavía algunas intentonas de el golpe de Estado, ¿ya? Debido a que trataba de reducir la injerencia del ejército, ¿ya? Que en este momento todavía tenía bastante presencia dentro del gobierno, porque esta es una democracia que todavía pues, tutela.
Eh, también eh, se retomaron esos acuerdos que se habían llegado en Contadora, en donde se tuvieron los primeros acercamientos, ¿ya? Y la comunidad internacional también se conforma, ¿ya? Y para buscar esa salida negociada al conflicto centroamericano, porque no solamente era Guatemala, sino que era El Salvador, Nicaragua y Guatemala, ¿no? Entonces, por eso se dio origen a esos acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas II que vamos a ver. Con respecto a la crisis económica, la eterna crisis económica, pero acá era bastante evidente, ¿ya? Se diseñó, este gobierno contaba con un plan de recaudación tributaria, ¿ya? No tanto en, ¿cómo se llama? En préstamos, sino que en recaudación tributaria. Entonces, como sabemos y lo que decimos es de que el CACIF es el que menos paga impuestos. Entonces, de los que más se opusieron a este plan de recaudación tributaria o la de famosas reformas fiscales que siempre han fracasado debido a que las élites empresariales y conservadoras se oponen a esto, ¿no? Entonces, esto generó una fuerte crisis, ¿ya? Que incluso todo indicaba un golpe de Estado, ¿ya? Las discusiones se realizaron con una mediación por parte del arzobispo metropolitano, que en ese momento era Próspero Penado del Barrio, para tratar de paliar la crisis. ¿Qué sucedió con este plan de reajuste, ¿cómo se llama? De recaudación tributaria? Pues sencillamente fue mutilado, ¿ya? Y lo que se priorizó posterior a ese plan fue el endeudamiento nacional, ¿ya? Entonces, tratar de hacer los cambios, pero mediante el, ¿cómo se llama?, el endeudamiento del país. Y con respecto a los movimientos sociales, se mantenían, ¿ya? Acá hubo un paro de los más fuertes con el magisterio, ¿ya? Nacional, en donde se paralizaron las actividades por más de 2 meses y medio aproximadamente, en el 87, y ese ciclo escolar lo ganamos porque ahí ya andaba haciendo mis estudios de primaria, ¿ya? En donde se ordena de que se gane por decreto, ¿ya? Entonces, aún me recuerdo del primero primaria. Bueno, con respecto a ¿cómo se llama? Al proceso de paz, eh, dándole seguimiento a la situación, a lo acordado en, ¿cómo se llama? En Contadora. Entonces acá, por medio de Guatemala, convocó este señor Cerezo a, a los presidentes centroamericanos, ¿no? En ese trifiño, en donde confluyen las tres fronteras, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿ya? Y entonces, pues acá en ese acuerdo de Esquipulas, pues entonces ya, fueron compromisos para establecer pues las bases para buscar esa salida democrática, esa salida negociada a los conflictos, ¿ya? Y nuevamente en 1987 se convocó a Esquipulas II, ¿ya? En el caso de Nicaragua, perdió las elecciones, o sea, pierde por la vía electoral las elecciones el FSLN, ¿no? Entonces, aquí Daniel Ortega pues tiene que entregar la presidencia, no el Daniel Ortega de ahora, ¿no? Eh, y luego, pues ya se integra ya para Guatemala, ya comienzan los acercamientos a partir de 1988, ¿ya? Entonces, se conformó la Comisión de Reconciliación Nacional, ¿ya? Está por parte del Estado, en donde hay un representante de presidencia, hay otro representante por la Iglesia Católica, que fue el arzobispo
Próspero Penado, no, perdón, el arzobispo de la diócesis de Zacapa, el cardenal Rodolfo Quesada Toruño. Y también hay un representante de la sociedad civil, ¿ya? Y también parte de eh, los representantes de la guerrilla. Y aquí también aparece el padre Juan José Gerardi, ¿ya? Entonces, esta fue la primera etapa. Ya se buscan lugares neutrales para esos diálogos, España, México y Noruega, ya dentro de las sedes de los diálogos. En el caso de la universidad, las asociaciones de estudiantes posterior a 1983 eran asociaciones de estudiantes que prácticamente estaban organizadas, pero la dirigencia pues tenía que cubrirse la cara. Entonces ese era el porqué de la utilización de capuchas en su momento, ¿no? Y para 1989, un grupo de estudiantes deseaba rearticular nuevamente la AEU. Entonces, habían estudiantes de ciencia política, ciencias de la comunicación, derecho, psicología, ¿ya? Humanidades, que eran era esa dirigencia que estaba rearticulando la AEU. Estos en los meses de agosto y septiembre del 89 fueron desaparecidos, ¿ah? Asesinados. Algunos, según los informes, algunos fueron llevados a la zona 6 y a la sede de la policía de la zona 6 y otros aparecieron muertos en la colonia, en la entrada de la colonia Villasol, la que está a la par de la universidad. Entonces, a esta etapa se le conoce como la última oleada. No quiere decir que no hayan habido después, pero esta fue una oleada así sistemática de la desarticulación del movimiento estudiantil. ¿Ya? Eh, Hay todavía en los años 90, ¿ya? En el caso de Mario Alioto López Sánchez, ¿ya? De la Facultad de Derecho, que en el año 93 es asesinado en la entrada de la universidad. Y por parte de los trabajos de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, estaba pues la investigación se conformó al interior de la universidad una comisión que rindió un informe tanto para la Comisión del Esclarecimiento Histórico como también a la universidad. Y ese informe estaba bastante documentado. Eh, de esos informes se entregaron dos impresos, uno a Rectoría y uno para la Comisión del Esclarecimiento Histórico. ¿Ya? El objetivo era de que se diera un acompañamiento eh, a los familiares de los desaparecidos de la universidad o de los que fueron víctimas en la universidad y aparte de que se conocieran, socializar la información, ¿ya? Y como parte de la historia de la universidad dentro de algunos cursos. ¿Ya? Entonces, eh, el informe que quedó para rectoría en ese momento, el rector era Jafet Cabrera, y pues hace el Nómada en el año 2015. El Nómada era un periódico digital. eh, Entrevista a Jafet Cabrera en el 2015 para preguntar qué había sucedido con el informe y sencillamente no supo qué responder. El otro informe sí está, pero está en las Naciones Unidas y va a ser accesible hasta el año 2047. ¿Ya? Entonces, pero al interior de la universidad, una comisión que dio a conocer sus resultados el año pasado, dio a conocer, se inauguró este monumento a la memoria de los mártires de la universidad en la Plaza Los Mártires, ¿ya?
en donde aquí están registrados la primera parte, son aproximadamente 420 nombres los que están en estas plaquetas, ¿ya? Pero la Comisión del Esclarecimiento Histórico señala que fueron aproximadamente 800, ¿ya? Entonces, eh, pues poco a poco ya se están haciendo algunas cosas. Eh, en el 88, eh, también fueron capturados un grupo de ocupantes de esta panel, a se le conocía como la panel blanca, 6, ¿ya? Que eran integrantes de la extinta Guardia de Hacienda, y esta panel blanca está, relacionada con el caso de el diario militar, ¿ya? Entonces, cuando fueron capturadas eran aproximadamente 6 elementos que ocupaban la panel blanca. Eh, Antes de ser capturada ya la habían limpiado, ¿ya? Entonces, ¿por qué era importante? Porque fue señalada de varias violaciones, los ocupantes de varias violaciones a los derechos humanos. Y dentro de las investigaciones que se hicieron, que se dieron a conocer, o sea, que se investigaron, indicaban que uno de los principales dirigentes, o sea, que daba órdenes para la panel blanca, era Obdulio Hichos, ¿ya? Y Obdulio Hichos fue diputado al Congreso de la República, esto le daba inmunidad, ¿ya? Y también señalado por investigaciones que se realizaron en el tiempo de la CICIG de casos de corrupción de la construcción de un hospital en el oriente de Guatemala. Entonces, que veamos. En el contexto internacional, pues en 1989, eh, como parte, un hecho simbólico, pues está la caída del muro de Berlín, ¿ya? Que era uno de los principales símbolos de la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, con esto simbólicamente comenzaron, dividía a Berlín, la capital alemana, en la Alemania del Este y la Alemania, ¿cómo se llama? Occidental, ¿ya? Una capitalista y otra comunista, ¿no? Entonces, esta había dividido estas dos Alemanias, ¿ya? Y pues simbólicamente este era el fin de la Guerra Fría, que se consolidó posteriormente en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética. En el año 90, en Guatemala, pues el asesinato de la antropóloga Mirna Mac, ¿ya? ¿Quién era Mirna Mac y por qué es un asesinato político? Pues fue una antropóloga que realizó bastantes investigaciones sobre el impacto que el conflicto había tenido en la sociedad, ¿ya? Y uno de sus trabajos pues era comenzar a dirigir las exhumaciones en las fosas, en los cementerios clandestinos, ¿ya? Entonces, las averiguaciones indicaron la implicación de un especialista del ejército, integrante de la Guardia del Estado Mayor Presidencial, en ese momento, que era la seguridad del presidente Vinicio Cerezo. El, por esto fue señalado este especialista del ejército como autor eh, material, pero también un par de militares de alta jerarquía. Eh, También la masacre de Santiago Atitlán, ¿ya? Que a un grupo de personas, de manifestantes en Santiago Atitlán, que se oponían a la instalación de un destacamento militar en Atitlán. Entonces, el alcalde de Santiago Atitlán, haciendo uso de el derecho comunitario, pues se oponen ya con toda la comunidad a la instalación del destacamento y no lo hicieron, ¿ya? Pero esto costó 12 vidas. Entonces, estamos viendo de que aunque haya sido
gobierno de transición, un gobierno democrático, eso no quiso decir de que la violencia política se haya terminado, sino que es continuada, ¿ya? Eh, lo que les decía, en enero de 1991, pues la desintegración de la Unión Soviética, luego de una serie de reformas económicas que implementó la perestroika, que al final no salvó a la Unión Soviética de su desintegración, ¿no? Entonces ya con esto, pues esas cuestiones de eh, el capitalismo y el socialismo, pues ese paradigma socialista se iba desquebrajando. En el 90, pues nuevamente ya este sistema de electoral abierto en el año 85, pues acá las nuevamente elecciones y entonces gana Serrano Elías, ¿ya? Jorge Serrano Elías. Entonces, ya él había participado ya en política en los años 80, ¿ya? Y pues también perteneciente a una de las iglesias protestantes, ¿ya? Que llega con una carga religiosa, ¿ya? Además de, ¿cómo se llama? De no tener una fuerte base política, porque el partido con el que llega, pues a partir de acá, los partidos que llegan a la presidencia y posteriormente desaparecen, ¿ya? Y eso es como una tónica que se ha mantenido, ¿ya? A la actualidad y también señalamientos de corrupción y tratar de integrar un gabinete de gobierno con gente de diversas vertientes, ¿ya? Dentro de lo acontecido, tenemos que en 1992 el otorgamiento a Rigoberta Menchú del Premio Nobel de la Paz, ¿ya? Además de que se declaró el año 92 como el año de los pueblos indígenas. Y es la coyuntura de la celebración para España de los 500 años del descubrimiento de América, ¿no? Entonces, fue bastante simbólico estos, ¿cómo se llama? En mayo de 1993, pues este sería como el segundo intento de golpe de Estado, ya ¿cómo se llama? En plena etapa ya de esa democracia que se había abierto a partir del año 80 de la segunda etapa de los años 80, ¿no? Entonces, este señor, pues, destituye ¿cómo se llama? Eh, Toma el poder en sí y desarticula los organismos del Estado, ¿ya? Y para, según él, convocar nuevamente a elecciones que fueran como a su medida, cosa que el Tribunal Supremo Electoral de ese momento no acepta, ¿ya? Y además de que en el contexto internacional todo estaba para no permitir ya que se realizara ese golpe de Estado, ¿ya? El autogolpe de Estado, famoso, se le conoce como el serranazo, ¿ya? Y después del 25 de junio a los primeros días de mayo, a los primeros días de junio, entonces ya resuelve el Congreso de la República nuevamente para que pues se elija entre una nómina que se presenta, ¿ya? Y se eligió al entonces procurador de los derechos humanos. Y este señor pues se fue a exiliar a Panamá, aquí van en el, ¿cómo se llama? En el callejón del Manchén, ya para el exilio, ¿ya? Entonces, pues allá en Panamá pues tiene sus negocios y sus consorcios, ¿no? Entonces, otra de las
de las cuestiones acá que no han ¿cómo se llama? Retornado, para regresado al país, ¿no? La cuestión de la extradición y la búsqueda de la impunidad en el exterior. Milton. Licenciada, pero estuvo correcto lo que hizo el Serrano Elías, porque según tengo entendido, él hizo eso porque había demasiada corrupción en el país y él quería tratar de eliminar eso. Hay mucha tela que cortar aún ahí detrás de todas las situaciones de esto. Sí, posteriormente se aprueba mediante una consulta popular tratar de hacer una serie de reformas constitucionales. Hay un fuerte grupo de diputados señalados de corrupción, se reduce el número de diputados, se abrieron las puertas para las cortes de la elección de las cortes, ¿ya? Por medio de las comisiones de postulación, ¿ya? Hay algunas situaciones acá dentro de esto, pero posteriormente vemos de que cómo se rearticulan esas, ¿cómo se llama? Esas fuerzas ahí, porque a raíz de la cuestión democrática hay nuevos actores políticos. En el caso de Serrano Elías, de este Ramiro de León Carpios, pues es un gobierno de transición, ¿no? Pero dentro de algunas situaciones acá es la apertura para retomar los acuerdos de paz, ¿ya? Y de lo que les decía, ¿no? Convocar eh, a esa consulta popular para hacer ciertas modificaciones a la Constitución. ¿Ya? Entonces, lo que se quería era tratar de buscar a las personas idóneas para ocupar los puestos claves en el país. Pero vemos que ese sistema hoy está totalmente colapsado y si no, vean qué está sucediendo en la actualidad. ¿Ya? Y el retorno al primer grupo de refugiados, ¿no? Pero también esto no había la presencia del ejército era bastante fuerte en el interior del país y producto de esto es la famosa masacre de Shama. Dentro del proceso ¿cómo se llama? De de los diálogos de los acuerdos de paz, ya para pues se retomar a partir de mayo del 94, ¿ya? Entonces tenemos la firma de algunos que no se habían podido establecer durante el tiempo de Serrano Elías, ¿ya? Entonces tenemos el de derechos humanos, reasentamiento de la población desarraigada que permitirá el retorno de la población, eh, esa comisión del esclarecimiento histórico que inmediatamente comenzó su trabajo y el informe fue entregado en el 99, ¿ya? Y la identidad y derecho de los pueblos indígenas en el 1995, o sea que el proceso ya iba bastante avanzado cuando pues ya llega a la presidencia pues este señor Álvaro Arzú. Entonces, producto del trabajo de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, entonces están el informe tanto en físico como en digital, ¿ya? Y pues ya hemos platicado acerca de estas cifras, ¿ya? Que llega a conclusiones similares a las ¿cómo se llama? A las de el REMI, ¿ya? Entonces, las 42.000 víctimas de violaciones, 29.000 ejecutados, ¿ya? Los desaparecidos, el número de masacres, ¿ya? Y que se llegó a cometer genocidio, ¿no? Entonces, a quienes les eran atribuidas, ¿ya? Y en el año 95 también se llevaron a cabo las elecciones y entonces pues asume
el Estado, o sea, la presidencia de este señor, que la municipalidad se convirtió en ese trampolín para posteriormente buscar la presidencia, porque entre el 85 y el 90 él fue el alcalde de la ciudad de Guatemala. Entonces veamos desde cuándo está el control de estos grupos del gobierno municipal, ¿ya? Y lo mismo hizo Oscar Bechet, ¿ya? Entonces, en los primeros meses del 96, pues se tuvieron los acercamientos entre el entonces candidato, ¿ya? Y el presidente electo y la URNG en El Salvador, ¿ya? Y se comenzaron a acelerar la firma de algunos acuerdos, pero un grupo de la guerrilla, creo que fue ORPA, que secuestra a la señora en Novela, ¿ya? Y esto puso pues en un estancamiento los acuerdos de paz, pero posteriormente se retomaron en septiembre del 96 para que finalmente en diciembre, el 29 de diciembre del 96, se firmara el acuerdo de paz firme y duradera, ¿ya? En la primera etapa se aceleró en la primera etapa del gobierno, en el primer año de gobierno se aceleró el proceso de paz, ¿ya? Pero dentro de los acuerdos había muchas expectativas y lo que dentro de los acuerdos estaba el fortalecimiento hacia el Estado, pero resulta de que con las acciones que tomó este gobierno posteriormente fue al contrario, debilitar la presencia del Estado mediante la aceleración de la privatización de los bienes que eran del Estado, ¿no? Entonces, sí, las estrategias que se emplean, ¿no? Que lo nacional no sirve y entonces había que privatizar y los, los que venden a nombre del Estado los bienes, en este caso la telefonía, también la empresa eléctrica, desarticular también el Banco de la Vivienda, el Bandesa también, ¿ya? Eh, pues entonces ahora pasan a ser como accionistas de estas empresas, ¿no? Entonces, ahí tenemos los millones por los que fue vendido la empresa eléctrica, también cómo se vendió la telefonía, ¿ya? Y la construcción de vivienda que era a cargo del Bambi, ¿ya? De vivienda popular, pues ahora pues ya nadie cumple con esas atribuciones, ¿no? Sino que ya son cuestiones para liquidar lo que queda de esas empresas. Eh, tenemos los demás, ¿ya? Desarmar. Aparte de esto, los ferrocarriles también se venden, ¿ya? Entonces, prácticamente dejar sin reducir al Estado a su mínima expresión. Y con respecto a, ¿cómo se llama? También por parte de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la ODA, eh, dirigida por el padre Juan José Gerardi, el, es presentado el informe de Guatemala Nunca Más, ¿ya? El famoso REM, ¿ya? Que habla sobre las causas del conflicto, cuáles fueron los mecanismos del terror, eh, el contexto en que se dio y un tomo que es dedicado a, ¿cómo se llama?, a identificar a las personas que fueron víctimas del conflicto. Y su posterior asesinato el 24 de abril de... El Remy es presentado el 24 de abril y el 26 pues fue asesinado en la, ¿cómo se llama? La iglesia San Sebastián, en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, el padre Juan José Gerard, ¿ya? Ahí hubieron diversas hipótesis.
y de las más, ¿cómo se llama? De las más irrisorias, ¿ya? Hasta, ¿cómo se llama? Hasta llegar a, ¿cómo se llama? A autores, ¿cómo se llama? Materiales, ¿ya? Eh, el capitán Byron Lima y su papá dentro de ellos y el cura Mario Orantes, ¿ya? Desde cuestiones pasionales, ¿ya? Hasta crimen político. Eh, fueron condenados, pero esto se volvió a reavivar con el caso Caja de Pandora, ¿ya? Que en el año 2016 volvió a dar mucho de qué hablar, ¿ya? Con el asesinato dentro de la cárcel de Byron Lima, ¿ya? Y que señalaba de que sí había sido parte de un crimen pasional, pero no del padre Gerardi, sino que de uno de los hijos de Arzú, con el cura Orantes, ¿no? Entonces, hay mucho que decir aún todavía. Con respecto a los, ¿cómo se llama? Los acuerdos de paz, si se cumplieron medianamente o qué sucede, pues se proponía que para echarlos a andar se debía de hacer una serie de reformas constitucionales para aceptar ¿cómo se llama? El poder local de las poblaciones mayas, ¿ya? Y entonces, además de la búsqueda de una, ¿cómo se llama? De república más incluyente, ¿no? Pero quienes planificaron esta consulta popular, pues quisieron incluir otra serie de reformas y entonces hubo una reacción muy fuerte de parte de los grupos más conservadores de Guatemala, ¿ya? Y se hizo toda una campaña en los medios de comunicación en contra de esa consulta popular y de las reformas constitucionales. Entonces, se hizo la consulta popular en el 99 y el resultado fue el no, ¿ya? Un pequeño grupo de guatemaltecos fue el que fue a las consultas populares. En el caso la más reciente, ya vieron ustedes que la que se hizo con el gobierno de Jimmy Morales, ¿no? Entonces, esto pues fue uno de los primeros reveses y luego pues no se utilizaron mecanismos para obligar al Estado de Guatemala ya para el cumplimiento de estos acuerdos. Entonces, poco a poco fueron, ¿cómo se llama? Quedando en el olvido prácticamente, ya, aunque estaba la comisión de acompañamiento, no había incidencia para obligar a que se cumpliera. Una primera parte que consistió en cuestiones propiamente del desarme de la, ¿cómo se llama?, de la guerrilla, su inserción a la vida política, ¿ya? Como para participación en el sistema electoral de partidos políticos, eso se realizó, desmovilizar a la gran mayoría de los que participaron dentro de parte de la guerrilla se hizo, ¿ya? Pero también incluía el compromiso por parte del Estado de reducción del ejército, que se cumplió en una primera etapa de muy medianamente, pero se desmovilizó un poco a la tropa, más no a la, ¿cómo se llama? A la dirigencial, ¿no? Y en situaciones, la otra etapa de la situación con respecto al agro, ¿ya? En donde el Estado se comprometía a proveer de tierras a la población, pues se creó el famoso fondo de tierras, pero ha servido para los finqueros para hacer negocios con el Estado, ¿ya? Y para la población en sí, pues ese es uno de los problemas todavía muy fuertes que se siguen arrastrando. Y en las cuestiones económicas, pues
ha habido un crecimiento económico, pero eso no equivale a distribución de los recursos, ¿ya? Y con respecto a la participación política como elemento político y para pelear por sus recursos, ahí sí ha habido un gran avance por parte de los grupos de los pueblos mayas, ¿ya? Eso sí. Eh, con la democracia, pues el recorrido a partir del 84, ¿ya? Y de los intentos que se dieron en los primeros años, pero hay una carencia de organizaciones políticas con ideologías definidas, ¿ya? Eh, Se inscriben en el, ¿cómo se llama? En la centro derecha, estos partidos efímeros, lo que les platicaba anteriormente, que se crea un partido político, llegan a la presidencia algunos y luego desaparecen, ¿ya? O sea, no hay un proyecto, sino que solo es únicamente el objetivo politiquero del momento, ¿no? En especial de que hoy se supone de que es un sistema un poco más incluyente. Además de que se convirtieron en una especie también para recibir financiamiento, ¿ya? Y que esto trató de prevenirse en el 2015 con las reformas que se le hicieron a la ley electoral y de partidos políticos, ¿ya? Eh, pero esto no ha impedido, ¿ya? Que se involucren diversas vertientes, ¿no? Desde élites empresariales, eh, personajes no tan idóneos, ¿ya? Fuertes señalamientos de corrupción, ¿ya? Y lo que les decía, no hay proyectos, no existen proyectos políticos, ¿ya? Así de que le den base a un partido político en Guatemala, ¿no? Entonces, es la que tenemos con respecto a la economía, pues ya no es ¿cómo se llama? El café, el banano, el, ¿cómo se llama? El trigo, el algodón, ¿ya? Entonces ahora es la agroindustria, ya toda la cuestión mecanizada en detrimento de los recursos naturales, ¿ya? Extensiva y expansiva, la cuestión minera, y esto lo vemos hoy en día, ¿ya? Muy presente, con un estado reducido o en favor de un modelo económico vinculado a cuestiones globales, ¿ya? eh, pre, eh, prestar servicios, las telecomunicaciones han influido, toda la cuestión de, ¿cómo se llama? También las redes sociales, ¿ya? Las telecomunicaciones, seguimos con esto, las maquilas y pues los call centers, que son las maquilas modernas, ¿no? La cuestión de la desigualdad social, ¿ya? Y hablo de los últimos años, ¿no? Las migraciones, las remesas son el fuerte que, eh, de ingresos para el país, la cuestión de las famosas divisas, ¿ya? La desigualdad social ha crecido, especialmente ahora en tiempos de pandemia, ¿ya? Un fuerte crecimiento también de la religión protestante con los grupos neopentecostales y toda la situación de las mega iglesias, ¿ya? Los espacios del pueblo maya, ¿no? Que son los que con fuerte presencia por los derechos ciudadanos y también por los recursos naturales y la persecución de parte del Estado, ¿no? Entonces, esto es muy presente, ¿ya? Y pues en la actualidad
los escenarios en donde están. Desde el Congreso, un estado, después de la CICIG, pues tenemos un reacomodamiento de todas estas estructuras. Es la Guatemala que se pinta ahora. Y ¿cómo se llama? Vemos, o sea, toda la cuestión del estado ahí. Pues bueno, yo lo dejaría ahí porque esto se complementa ya con esto, no quise estar cada uno, ¿no? Pero vemos cómo las vinculaciones que tuvieron y nuevamente en el poder. Y de aquí, ¿qué queda? Esta es la Guatemala de ahora, ¿ya? Ustedes van a leer ahí en su último capítulo, ¿ya? Pero yo lo dejaría acá. Entonces, ¿para qué sirve la historia? Vuelvo a preguntar. Los escucho. ¿Sirve o no sirve? Sí, sirve. Sí, sirve, licenciada, bastante. ¿De qué manera? Yo creo que Para nos entender el pasado, licenciada, y comprender nuestro futuro actual. Ajá. ¿Qué más? ¿O lo dejamos? Nos da una perspectiva muy diferente del actuar presente, ¿verdad, licenciada? En algunas ocasiones podemos pensar que se está en lo correcto porque desconocemos verdaderamente lo que ha pasado, ¿no? Entonces, aclara mucho las ideas también. Muy bien. Bueno, Holmes, entonces yo lo dejaría acá. Eh, con esto llegamos al final del curso. ¿Ya? Espero que algo les haya quedado, ¿ya? Y que nos ayude ahora a comprender el presente, ¿no? De esta Guatemala. Y pues que a ustedes, en su caso, cuando sean profesionales, pues sepan en dónde están, entiendan su contexto y hacia dónde se dirigen, ¿no? Porque eso es una de las principales cosas. No sé cómo están de tiempo el día viernes a las 7 de la noche. Es posible que contemos con una charla del padre Ricardo Falla. A los que les interese, el padre Ricardo Falla es un autor de demasiados libros sobre el conflicto armado, ¿no? Como Masacres de la Selva, Quiche Rebelde, eh, y otra serie de documentos, ¿no? Muy importantes para la historia reciente de Guatemala. ¿Ya? Sería con este mismo enlace, si tienen tiempo, a las 7 de la noche, a los interesados. No están obligados, pero van a aprender mucho. Gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Licenciada, solo Gracias, que licenciada. no sería en el horario de clases normalmente, entonces. No, porque es el tiempo que él tiene y él nos puede dar. Ok, gracias, sí, porque a las 7 tenemos clase de Derecho. Bueno, ustedes eligen. Gracias, Pero licenciada. si deciden, pues son bienvenidos. Muy bien. Gracias, licenciada. Ya. Oiga, Muy licenciada, bien. buenas Buenas noches. noches. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Gracias por Feliz noche. las excelentes clases. A la orden. Gracias, Marla.